esta mañana. De verdad, yo en la mañana que estaba orando, solo decía cielos abiertos, cielos abiertos. Y yo creo que en esta mañana hay cielos abiertos. ¿Cuántos saben que Dios está aquí en medio de nosotras? Y yo te invito a que puedas abrir tus oídos, que tú le puedas decir a Dios: despierta mi oído, dilo, despierta mi oído en esta mañana para oír como los sabios, ¿verdad? Esa es la oración que debemos hacer siempre, pedirle a Dios que despierte nuestro oído espiritual para que podamos oír a Dios. Y yo creo que en esta mañana Dios va a hablar a tu corazón. Dile que está a tu lado: yo creo, dile, que en esta mañana Dios va a hablar a tu corazón. Así que tú te vas a ir empoderada, llena de Dios, decir: sí, Señor, sí se puede. ¿Verdad que sí? Sí. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Y en esta mañana yo declaro libertad, Señor. Libertad para oír tu palabra, Señor. Libertad, Señor, para obedecerte. Libertad, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Oro por una revelación, Señor, que se caigan las vendas de nuestros ojos. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, que podamos conocer tu grandeza, tu poder, Señor, que podamos conocerte a ti, Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a cerrar la serie que titulamos Rompe el Círculo. ¿Cuánto les bendijo de verdad esta serie? De verdad increíble. Si tú no has oído todas las pláticas, las enseñanzas, ya dijo Luz que están en YouTube, ahí búscalos y escúchalos nuevamente. Compártelo con otras mujeres, también eso es importante. Puedes compartirlo y mira, esto te va a bendecir, y que podamos nosotras a través del mensaje poder expandir la palabra de Dios, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que, mujer extraordinaria, hemos aprendido cómo romper el círculo en tu historia familiar. ¿Verdad que ya no se va a repetir? No. Yo creo que eso es muy importante, que no entremos en el círculo nuevamente y volvamos a repetir cosas, patrones que nos han hecho mucho daño, ¿sí? Vimos que tenemos que romper con el alcoholismo, tenemos que romper con la drogadicción, con la amargura, con el dolor, la tristeza, la pobreza, todas estas cosas, la enfermedad. Es otra cosa, ¿verdad? La enfermedad, es que estoy enferma, es que estoy deprimida, es que no puedo más. Dile a tu amiga: no entres a ese círculo, ya salimos de ahí. Nada de estar diciendo de que no. Ahora hemos aprendido, en la plática anterior aprendimos de que tenemos que hablar vida y tenemos que profetizar vida. A donde hay muerte, que tenemos que hablar vida, porque hay poder en la palabra de Dios y necesitamos, mujeres preciosas, aprender todo esto y ponerlo en práctica, ¿sí? Hoy aprenderemos cómo podemos entrar y permanecer en esa plenitud de vida que Dios nos ha prometido. O sea, Dios nos ha prometido que vamos a tener vida plena, ¿sí o no? Jesús dijo: el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la palabra, esa es la vida que Dios nos quiere dar a todas sus hijas, a los que hemos creído en Dios. Dios nos ha prometido una tierra donde fluya su bendición, donde fluya la prosperidad, donde fluya la bendición de Dios. Es súper importante que sepamos todo esto, de que ya no vamos a regresar a lo mismo. No, vamos a seguir avanzando y tomando
ha dado, todos los regalos que Dios nos ha dado, porque en realidad Dios nos ha bendecido, nos ha hecho más que vencedores, más que vencedores. Mujer extraordinaria. A lo mejor estás pensando, bueno, ahora ¿qué le hago? ¿Cómo le hago para no regresar a esos círculos que tanto daño me hicieron? Hoy vamos a aprender 4 aspectos o puntos que te quiero enseñar para que los puedas poner en práctica. Recuerden que la palabra de Dios es práctica. Es práctica, hay que practicar, la vida cristiana se practica, no solamente escucho, sino la practico, la activo en mi vida. Esa es la vida cristiana, no es de que yo vengo, escucho, aprendo, ay qué padre, qué bonito estuvo el mensaje, pero no estoy haciendo nada por practicar lo que Dios me ha enseñado. Entonces sí es súper importante la práctica. Bueno, como número 1, yo titulé esto inconmovible. Inconmovible. La palabra inconmovible significa que permanece imperturbable, inalterable. Significa, quiere decir firmeza, fuerza, tenacidad. ¿Sí? Fe en las promesas de Dios para ti, fe, o sea, la fe debe ser inconmovible. Eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar, fe en Dios. Eso es lo que muchas veces nos hace que estemos en el círculo y no queramos salir de ahí porque no hemos activado la fe, no hemos creído realmente lo que Dios dice. Dice su palabra, es pues la fe, la certeza. ¿Qué significa la certeza? Certeza es seguridad. O sea, yo estoy segura, tengo la certeza, como estoy diciendo, hablando con alguien, tengo la certeza. ¿Sí has utilizado esa palabra? O tengo la seguridad. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera. Y mi pregunta en esta mañana, ¿qué estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando de Dios? Porque todos, si somos entendidas, sabremos las promesas que Dios nos ha dado. ¿Sí? O sea, conocemos la palabra. Si hemos sido mujeres que hemos leído la palabra, que hemos estudiado la palabra, sabemos realmente qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que realmente estás esperando. Un milagro para tu sanidad. A lo mejor has estado orando y creyendo, pero todavía no ha llegado ese milagro y tú estás esperando en Dios por ese milagro. Estás esperando que haya una transformación en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. O sea, yo estoy esperando porque estoy creyendo en lo que Dios me ha dicho acerca de mi vida y de mi familia. Un milagro, a lo mejor en tu carácter, batallas con tu carácter, a lo mejor estás ahí metida en el círculo de enojo, por todo te enojas. No, ¿sabes qué? No, ya no, Señor. Tengo que creer realmente. ¿Recuerdan que vimos que era importante el gozo de Dios en nuestras vidas? La semana pasada hablábamos cómo podíamos romper el círculo de la tristeza. ¿Y de qué manera podríamos romper ese círculo? Adorando a Dios, cantando, llenándonos de gozo. ¿Sí? Eso es súper importante. Dice la convicción. La convicción es un convencimiento que algo es verdad. ¿Le crees realmente a Dios? ¿Crees que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad? ¿Sí lo crees? Sí. Bueno, si lo crees, dice la convicción es convencimiento que algo es verdad. O sea, dice la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy segura, no lo veo, porque realmente tenemos que entender que nosotros no vamos a ver, o sea, el mundo espiritual es invisible. O sea, tú no puedes ver el mundo espiritual y muchas veces somos más guiadas por las circunstancias, por las cosas que vemos, y ahí es donde nuestra fe va para abajo,
¿Por qué? Porque realmente no sabemos y no hemos creído y no estamos convencidas de lo que Dios nos ha dicho. Y en la Biblia yo encontré estas historias tan emocionantes, tan padres. Yo te invito a que tú puedas leer la Biblia, que tú puedas apasionarte por ese libro tan hermoso. Vas a encontrar muchos tesoros en la palabra, vas a encontrar mucha sabiduría. Por eso el enemigo nos ha querido tapar nuestro entendimiento para que no podamos ver a Dios. ¿Sí? Pero es el enemigo. Pero aquí vemos la vida de un matrimonio. Génesis 17 del 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y esta parte me encanta de Dios, porque dice: y la bendeciré. Digo, la bendeciré. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a bendecir a Sara. Le está diciendo: la bendeciré y también te daré de ella hijo. ¿Y cuántos saben que Sara no podía tener hijos? ¿Cuántos saben que Sara era estéril? ¿Cuántos saben que el vientre de Sara no podía producir vida? Sin embargo, me encanta Dios. Sí, le voy a decir, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá sobre ella. Y de verdad, ella es una madre, ella es como esposa de Abraham, que Abraham era el padre de las naciones, el padre de multitudes, y ella era la esposa de Abraham. Y Dios le estaba diciendo: ¿cómo? O sea, yo voy a darte vida. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado a veces: no, mira, Dios te va a bendecir? Y cómo no, si conocieras mi problema, o sea, no lo dices, pero lo piensas, ¿sí o no? Eso fue lo que le pasó a Abraham cuando Dios le habla y le dice: voy a bendecir a Sara. Digo: Señor, ¿qué no sabes que Sara es estéril? No imagino que ha de pensar Abraham eso, ¿no? Porque dice que se rió, dice, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, porque Abraham tenía 100 años. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. O sea, Dios, quiero que sepas que Dios ya ha visto tu futuro. Quiero que tú entiendas, tú límites acá, tú ves nada más acá, donde tus ojos alcanzan a ver, pero Dios está viendo mucho más allá, porque Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, para tu familia. Él está viendo tu futuro, Él está viendo la bendición que va a venir sobre ti, aunque las cosas se vean con esterilidad, aunque sea un desierto, Dios está diciendo: te bendeciré. Y dice Génesis 18, vamos a leer del 9 al 14. Vamos a leer la Biblia. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Este relato habla que cuando Dios llega a visitar a Abraham estaba en su casa afuera, yo creo que estaba haciendo mucho calor, estaba sentado, y de repente viene Dios a visitarlo, ¿sí? ¿Cuántas les gustaría que todos los días Dios pudiera visitarte? Claro que si tú estás disponible, por supuesto que Dios te va a visitar las veces que tú anheles. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dice, fíjense, escuchen bien: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida. ¿Qué es el tiempo de la vida? O sea, así cuenta como un año, ¿no? De que una mujer se embaraza, son 9 meses, ¿sí? Para que te nazca el bebé. Entonces dice: he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Quiero que veas las imposibilidades. Porque tú muchas veces dices: pero es que esto es imposible, pero es que esta situación no es posible que cambie. Pero mira
concebir, ¿verdad? Así es, pero este caso Sara ya no menstruaba. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite siendo también mi Señor y amigo. ¿Sí entiende la palabra deleite? Todas las que estamos aquí sabemos en el matrimonio, ¿verdad? Hasta tiene un nombre, pero aquí hay jovencitos, como diciendo: ¿qué voy a poder disfrutar una relación sexual o cómo? ¿Sí? O sea, esa era la mentalidad de Sara. Pero ¿qué era lo que Dios realmente quería hacer con su vida? ¿Sí? ¿Por qué se ha creído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregúntale que está a tu lado. Dile: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pregúntale. Porque a lo mejor trae una situación difícil en su vida. A lo mejor trae algo que dice: esto es imposible, no, esto no se puede. A lo mejor una enfermedad, a lo mejor un diagnóstico, o sea que dice: no, es imposible. Dice: al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Como ven, Dios hablando. Y sigue escuchando a Dios para tu vida. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, di conmigo, estéril, recibió fuerza para concebir. O sea, ¿cómo es que Dios lo hizo todo en la vida de Sara? Sara nada más creyó en Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es creerle a Dios, y Dios se va a ocupar de lo demás. Dice que le dio fuerza. ¿Quién es el que te da la fuerza? ¿Quién es el que te fortalece? ¿Quién es el que levanta tu cabeza? ¿Quién es el que te dice: yo estoy contigo, no temas? ¿Quién es Dios el que te da fuerza? ¿Sabes que nosotras nos levantamos y nos sentimos tan debilitadas, que no tenemos energía, que no tenemos fuerzas? Pero ¿quién es el que nos da la fuerza? La fuerza viene de Dios. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Qué increíble lo que nuestro Dios. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es un Dios fiel. Tú tienes que comprobar por el paso de los años, mientras tú te mantengas caminando en la vida cristiana, tú vas a comprobar la fidelidad de Dios. ¿Sí? Porque conforme vamos viendo cómo Dios va haciendo las cosas, esta es la clave para recibir de Dios. Creer en que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Porque yo vengo en este día a animarte, a decirte que Dios es fiel. A lo mejor ya pasó el tiempo que dices: ¿cómo? Dios no me responde, he orado, he pedido. Pero yo te voy a decir algo: Dios es fiel. Cuando Él promete algo, cumplir lo que Dios ha prometido. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Él es fiel. Mujer extraordinaria en la Biblia. Hay más de 7,000 promesas para ti. Desgraciadamente no las conoces. ¿Por qué no las conoces? Porque no te has dado la tarea de conocer ese libro maravilloso y de ver cuántas promesas hay para tu vida y tu familia. Necesitas conocer, creer y apropiarte de ellas, porque de otra manera tú no vas a poder salir de ese círculo vicioso en el que tú estabas. Si tú realmente no llegas a conocer la verdad, no llegas a conocer las promesas para ti, no vas a poder prosperar en tu camino, porque es importante, indispensable, vital conocer lo que Dios ya te ha dado.
Sara y Abraham se apropiaron de la promesa de Dios para ellos. ¿Tuvieron prueba de su fe? Sí. ¿Esos 25 años de espera valió la pena? Sí, valió la pena. Esperaron en lo que Dios le había dicho. Te voy a bendecir, vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Isaac. Y nuevamente le dijo, sí, te voy a bendecir, serás madre de naciones. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabes qué? Nosotros vamos a atravesar la prueba de nuestra fe, y muchas veces ahí es donde el diablo aprovecha para desanimarnos, porque cuando pasamos una prueba, cuando no vemos las cosas con claridad, decimos, ¿pero qué está pasando? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estás pasando por tu prueba. La fe, aunque es perecedera, se prueba con fuego, para ver cómo va a ser hallada tu fe, en que avanza o mal avanza. Sí, la verdad, porque nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser probadas si la fe es genuina, porque hay fe fingida. ¿Cuándo sabemos? Sí. Hay una fe fingida, sí, creo, pero es fingida, no es real la fe. ¿Sí? Y hay una fe genuina, y esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe que tú y yo necesitamos. Creer en la palabra en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra situación difíciles. ¿Sabes qué? ¿Se desesperaron? Sí. ¿Qué creen? Sí. Se desesperaron. ¿Cuándo, Señor? Alguien ha dicho, ¿cuándo, Señor? Ya llevo orando una semana. Una semana llevas orando y ya tienes 20 a los resultados. No. ¿Sabes qué? Sigue orando. Sí, sigue orando. ¿Sabes qué? Se desesperaron. Sí, pero permanecieron creyendo. Permanecieron creyendo. Y ese es el punto importante, que nosotras permanezcamos creyendo. No importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, no importa la situación. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4, 18, 21. Me impacta porque Abraham llegó a ser el padre de la fe. Tú puedes llegar a ser una madre de la fe. Tú puedes llegar a ser una mujer de fe que trae esperanza, no solamente a tu casa, sino a toda la gente que te rodea. Porque eso es lo que realmente se requiere. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y me encanta esta parte, y no se debilitó en la fe. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nos damos por vencidas, nos debilitamos, decimos, es que no se puede, andamos buscando aquí y por allá, a ver dónde encontramos realmente la respuesta. Pero la respuesta es de que no debemos debilitarnos en nuestra fe. Cuando tenemos fe movemos montañas. La fe puede lograr muchas cosas de las que tú no te puedes imaginar. Cuando hay convicción, cuando hay seguridad. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? O sea, ellos se mantuvieron creyendo, no, pues es que Sara es estéril, no, creo que nunca se va a embarazar. No sé cuántos pensamientos les atravesó en la mente, pero ellos regresaban y seguían creyendo, porque muchas veces el enemigo va a venir, va a traer pensamientos, no es que no se puede, es que eso es difícil. No está viendo el problema, pues, no está viendo que todo esto es difícil. ¿Cómo es que vas a seguir creyendo en la promesa que Dios te ha dado? Pero ellos no se debilitaron de fe. Tampoco dudaron por incredulidad. Qué impresionante que no hubo incredulidad. Muchas veces nosotros no recibimos de Dios porque hay incredulidad. ¿Quién sabe si nos puede hacer eso? ¿Quién sabe si mi situación pueda cambiar? ¿Quién sabe si algún día yo estaré sana? ¿Quién sabe si algún día yo seré muy feliz? ¿Quién sabe si algún día yo voy a tener una familia hermosa, unida? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ¿sabes qué?
no debemos permitir la duda. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, mujeres, fortalecernos en la fe, escuchando la palabra, escuchando conferencias, adorando a Dios, estudiando su palabra. Es como vamos a ser fortalecidas en la fe. No hay otra manera. No hay otra manera. No lo hay. Dando gloria a Dios, fíjense, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Toma esta palabra, mujer. Dios es poderoso para cumplir lo que Él te ha prometido. Dale un aplauso a Dios, Señor. Yo creo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que yo pido o entiendo. Dios es poderoso. Él puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Sí? Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Mujer extraordinaria, nuestro Dios es poderoso para cumplir lo que nos ha prometido. Y yo les quiero decir algo. Yo llevo caminando con Dios 30 años. De que tuve un encuentro con Cristo y que me tomé de la mano de Dios y dije, de aquí soy y yo camino con Dios. Yo camino con Dios en las buenas, en las malas, en todo problema, caminando con Dios. Y es cuando nosotros vamos a comprobar la fidelidad de Dios. Es cuando vamos a ver día con día de que Dios es fiel. Dios es fiel. Y la palabra dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza, de ser fiel, fiel. Yo te animo a que estudies la Biblia, que conozcas a Dios y el plan maravilloso que tiene para ti. Mujer, renueva tu mente para que conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Renovar nuestra mente es conocer la voluntad de Dios. Dice su palabra en Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. A veces nosotros no hemos sido renovadas, no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Pensamos como nos enseñó la abuelita, la mamá, que el maestro, que aquello, o sea, porque no ha habido una renovación, no ha habido una transformación. Cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Renueva tu mente. Renueva, dice, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vimos como punto número 1, ser inconmovibles. Número 2, dócil. Porque de que se nos mete la rebeldía, olvídalo. Dice, ¿qué quiere decir dócil? Suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Eso es una persona dócil. Y yo te invito en esta mañana para que tú te conviertas en una mujer dócil. Dile que está a tu lado, yo creo que te vas a convertir en esa mujer. Dice Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí está hablando Jesús. Jesús está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uy, dile que está a tu lado. Uy, ya me cayó. Uy. Humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Saben que nosotros tenemos un ejemplo de vida en Jesús. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesús.
Cuando tú empiezas a caminar con Dios, tú puedes decirle a alguien, imítame, porque yo estoy imitando a Dios. Imítame. Yo soy una mujer que le creo a Dios. ¿Sí? Yo soy una mujer que pasa tiempo con Dios. Imita mi vida. ¿Sí? Imagínate que tú puedas ya llegar a ese nivel. Porque tú le dices a alguien, si tú eres una mujer muy enojona, una mujer que... No voy a decir más. Pero, ¿cómo le puedes decir a las personas, imítame? No, de ninguna manera, por favor. Él fue obediente a su padre hasta la muerte de cruz. Hebreos 5, 7 y 8 dice, y Cristo, escuchen bien, en los días de su carne, cuando Él andaba en la tierra, cuando Él era humano, porque Jesús fue humano, 100% humano, 100% Dios. Entonces dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchos o muchas hemos aprendido por nuestro sufrimiento, hemos aprendido a obedecer a Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles, ¿no? Es cuando también Dios nos habla. Cuando tenemos circunstancias difíciles, ahí es donde Dios te habla y te dice, no, yo estoy contigo y te quiero ayudar, y a través de esta circunstancia yo quiero que tú aprendas a obedecerme. Porque ese es otro tema tan importante, la obediencia, ¿sí? Pero déjame decirte que obediencia y fe van de la mano. O sea, es lo mismo. Cuando yo obedezco es porque tengo fe en Dios. No puede apartarse la fe y la obediencia, no. O sea, fíjense cómo Jesús fue oído, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, eso es lo que nos hace falta. Un temor reverente. Sí, Señor, lo que tú digas, mi Señor. Y empezamos con la rebeldía, ¿no? Bueno, es que eso dices tú, pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo irreverentes a la palabra de Dios. Necesitamos tener reverencia. Si Dios lo dijo, ok, Señor, está bien. Yo tengo que ser una mujer temerosa de Dios, una mujer que tema tu nombre. Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que aprender, mujeres. Si queremos realmente salirnos de ese círculo, ¿sí? Necesitamos tener un temor reverente ante Dios. No solamente vamos a tener un buen comportamiento cuando estamos con la gente, no, cuando estamos solos, cuando estamos en casa, ahí es donde se nota nuestra reverencia a Dios. Ahí es donde se va a notar si tú eres reverente, porque no le vas a gritar a tu marido, no le vas a decir tan loco, eres un mentiroso, no le vas a decir, no, cállense, ustedes son unos chillones y quién sabe qué tanto, ¿no? Y empiezas a ser irreverente. ¿Por qué? Porque no hay un temor de Dios en tu corazón. De verdad, les voy a contar algo. Dios ha estado hablando a mi corazón. Y una de las cosas que yo aprendí en esos días es precisamente eso, el temor a Dios. Me llegó una palabra que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sé que cuando yo escuché esa palabra, yo temblé. Wow, Señor, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es lo que tú me estás hablando, Señor? Pero sabes que el Espíritu Santo me mostró reverencia. Aprende a tener temor de Dios, ¿sí? Y ¿saben qué? Yo ese día le dije, Dios, gracias por enseñarme, por recordarme que tengo que caminar en reverencia, honrando tu palabra, honrando tu presencia, Señor. Y creo que es lo que necesitamos en este tiempo, ser muy reverentes delante de Dios, así como Jesús fue hijo y fue reverente delante de su Padre, obedeció. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, aún en medio de su sufrimiento, aún en medio de lo que Jesús vivió, Él permaneció
obedientes. Qué importante, desde ese día yo tengo muy presente qué pienso, qué hablo y cómo es mi comportamiento. ¿Cómo está siendo mi comportamiento? Porque aunque no veamos a Dios, Dios siempre está presente. Aunque no lo veamos, Él siempre está presente. Yo creo que cuando aprendamos a ser reverentes, vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Vamos a empezar a pedirle a Dios: Señor, ayúdame a honrarte, ayúdame a ser reverente, ayúdame, Señor, a tener un respeto hacia ti, hacia tu presencia, delante de quien sea. Tenemos que aprenderlo. Así que el punto número 3 es ora. Ora. ¿Quién está a tu lado? Ora. Ya vimos inconmovible. El siguiente era ser dócil. Y el tercer punto es ora. Porque hay muchas mujeres que no les gusta orar, ¿sí? Piensan que la oración es algo aburrida, pero te voy a decir algo. ¿Cuándo tu corazón se va a encender para orar? Cuando tú estudies diligentemente la Biblia. Porque la Biblia es una leña para encender tu corazón. La oración es hablar con Dios y saber cómo hablar su idioma. Es como cuando si yo, por ejemplo, me voy al extranjero, yo no sé hablar inglés, y sabes que yo no voy a poder tener una comunicación con los americanos o los canadienses. ¿Por qué? Porque no hablo su idioma, ni ellos van a poder hablar conmigo porque no hablan mi idioma. Y así muchas veces nos pasa, no podemos hablar con Dios porque no conocemos el idioma de Dios, no conocemos sus pensamientos, no conocemos sus caminos, no conocemos cuál es el plan para nosotros. Por eso no sabemos orar. Pero mujer extraordinaria, necesitas hacer de la oración un estilo de vida. Ora por tu familia, ora por tu matrimonio, ora conforme a la palabra de Dios, porque esa es su voluntad. Tenemos que ser mujeres de oración. Ya vimos que podemos ser una mujer de fe, podemos ser una mujer dócil, pero también podemos ser una mujer que siempre esté orando y pidiéndole a Dios. Muchas veces a mí la gente me ha criticado porque llega y dice: oiga, pastora, ese es mi problema. ¿Sabes qué? Ora. Nada más orar, pastora. Pues sí, ese es tu trabajo, orar. ¿Sí? Y a veces vemos los problemas. Yo te voy a decir algo: observa a una mujer, y si observas cómo está su familia, te vas a dar cuenta si esa mujer ora o no ora. Ese es un termómetro. Ese es un termómetro de ver cómo está tu familia y cómo está tu familia. Porque si tú eres una mujer de oración, estoy segura que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y Dios siempre obra a nuestro favor. Siempre obra en nuestro favor. No tienes que esperar a que tengas un problema para orar. La oración preventiva es mucho mejor. Preventiva. No esperes que suceda algo en tu casa, que venga un adulterio, que venga una enfermedad, que venga una crisis económica. No, dile que está a tu lado. No. Es preventiva la oración. Voy a orar antes de que las cosas sucedan. Yo voy a cubrir a mi familia. Yo voy a levantar muros de protección alrededor de mi casa. Yo voy a clamar que la presencia de Dios esté con nosotros. Yo voy a clamar por la provisión en la vida de mi esposo. Yo voy a clamar por la protección divina sobre la vida de mis hijos. Eso es lo que tenemos que hacer ustedes. Así que urge que aprendas a orar. Urge. A las 5 nos reunimos a orar. Así que tú tienes que decir: yo quiero aprender a orar. Les voy a contar un testimonio. Cuando yo empecé a conocer a Dios y yo empezaba a ver cómo la gente oraba, yo decía: yo quiero aprender a orar. Y ¿saben qué? En ese tiempo, ahí en la casa de la pastora, se hacía una reunión de oración. Pero la reunión de la oración era a las 4 de la tarde. Entonces yo dije: 4 de la tarde, no, pues es que acabamos de comer y no, este horario es muy pesado. Pero ¿saben qué? Yo tomé la decisión y dije: yo voy a ir porque quiero aprender a orar.
Y sabes que empecé a reunirme en la oración y empecé a aprender a orar. Y ahora les puedo decir, me encanta orar. Estar delante de la presencia de Dios es un deleite. Dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleite, no es aburrimiento. Hoy estoy aburrida, no. Es un deleite estar en la presencia de Dios. Adorando, orando, clamando por su presencia en casa. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es necesario orar siempre, no tire la toalla. No pasa nada, va a suceder. Es que no veo, vas a ver. O sea, a veces que decimos, estoy orando pero no veo nada, sigue orando. Y ya veo ahí una nubecita chiquita y algo está sucediendo. Sigue orando hasta que veas completamente lo que tú le has pedido a Dios. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acércate al trono, acércate. No importa, estoy cansada, llego y digo, Dios, sí me siento cansada, pero dice tu palabra que tú eres el que me fortalece. Señor, tengo sueño, pero tú quitas el sueño de mí, porque yo me quiero deleitar en ti. Es que, Señor, yo no puedo, es que tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay algún impedimento? No. Lo que pasa es que nosotras mismas nos bloqueamos, ¿sí? Porque no queremos hacer algo. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer. ¿Le crees? Sí. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahora, si tienes algún problema y no sabes qué hacer ni cómo actuar, pide sabiduría. Dice la palabra, a veces tenemos crisis, ¿no? Problemas, porque en la vida cristiana vamos a tener problemas, dicen el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando estás en algún problema, ¿qué tienes que hacer? Si tienes algún problema y no sabes qué hacer ni cómo actuar, pide sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pida con fe. Dile que está a tu lado, pide con fe, amiga. No dudando nada, no se vale dudar, porque el que duda, fíjense, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. ¿Creo? Si creo, no creo. No puede ser, no. Cree, convicción, seguridad. Yo lo creo, no importa lo que esté pasando. Yo creo, Dios, dame sabiduría para ver cómo puedo abordar este problema que tengo en estos momentos. Y cuando Dios te empiece a dar la sabiduría, Dios te va a guiar cómo orar. No se distraigan, chicas, aquí estoy. Dios es el que nos da la sabiduría. No sé qué hacer, pide sabiduría. Señor, estoy confundida, pide sabiduría. Señor, ¿cuál es la dirección? Pide sabiduría. Y el Señor te va a dar la sabiduría. Punto número 4, ayuda. ¿Vimos? Quiero que, a ver, ¿cuál fue el primer punto? Ayuda. Híjole, la parte más dura, ¿no? No nos gusta ayudar porque no es padre. ¿O a alguien sí le gusta ayudar? Bueno, hay sus excepciones, pero a mí sí me cuesta trabajo. Te soy honesta, sí me cuesta trabajo, pero yo tengo que orar y decir, Dios, ayúdame, porque hoy pongo en tus manos mi ayuda, fortaléceme, Dios,
y quita el hambre de mí, que yo no tenga hambre de comer comida física, sino que yo tenga hambre de estudiar tu palabra. Yo le tengo que pedir a Dios aún por eso, porque eso se llama dependencia a Dios. O sea, no lo voy a hacer en mis fuerzas, porque en mis fuerzas yo no voy a lograr nada. Pero cuando yo acudo a Dios, cuando yo voy a Dios y le digo, no puedo mis fuerzas, ayúdame Dios, entonces tú empiezas a ayunar y te vas a sorprender de cómo Dios te va a fortalecer. Porque a veces cuando estamos ayunando, nada más estoy viendo la hora, ¿no? Ya van a ser las 2 para terminar yo mi ayuno. Ya falta 1 hora, ya estamos con esa cosa aquí de querer comer, ¿sí o no? Sí. No pasa, pero cuando tú oras, de verdad se los digo, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Así que, pero este género, dice Mateo 17:21, no sale sino con oración y ayuno. Te voy a decir algo, el ayuno y la oración son 2 armas poderosas cuando se mezclan, ¿sí? Y tienen el poder para derribar toda obra del enemigo, ¿sí? Por eso es importante practicar el ayuno, es una práctica. No voy a, gente que ayuna porque tiene un problema, y está bien, estoy pasando por un problema, voy a ayunar, está bien, pero debe ser una práctica en tu vida. Por lo menos tienes que orar, por lo menos tienes que ayunar 2 veces por semana, por lo menos 2 veces. Ahora, el ayuno puede ser, te levantas en la mañana, cenaste esa noche, y el ayuno puede ser que lo hagas hasta la comida, puede ser a las 2, a las 3 de la tarde, si quieres a las 4, a las 5, si quieres otro día, no sé, los que quieras. Ese es el ayuno, tomar agua, pura agua. Además, les voy a decir algo, Dios es tan sabio que el ayuno nos beneficia. Hay un beneficio en el ayuno, investiga. Te voy a proponer a que investigues eso y te des cuenta que hay beneficios en el ayuno para tu salud. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, si estás enferma, no, consulta con tu médico, ¿no? Pero si no tienes ningún problema, puedes ayunar. Mujer, ayuna no para torcerle el brazo a Dios, sino para que estés sensible a escuchar su voz, porque Él te quiere guiar. Dice la palabra en Isaías 58:6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo. O sea, el ayuno, si tú tienes un vicio, el ayuno puede romper ese vicio. Si tú tienes una adicción, el ayuno lo puede romper. El ayuno rompe ligaduras. O sea, la unción, la parte de ayunar es algo sobrenatural que no entendemos. Pero sabes que cuando estamos ayunando y orando, tienes un problema, tienes una situación de vicio, de adicción, de cosas que tú no puedes dejar, ayuna. Vas a ver cómo vas a empezar a notar cambios en tu vida. Es súper importante. Así que, hermosas, estamos cerrando esta serie, ¿sí? Y de verdad yo te animo a que pongas en práctica todo esto. En práctica, a lo mejor alguien inició su vida cristiana, iba muy bonito, pero de repente vamos en el camino, se nos olvida que tenemos que ayunar, que tenemos que pasar tiempo con Dios. O sea, ahí vamos,